Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que realmente bien. Bueno, vamos a continuar con este módulo, con este curso de captación de fondos para ONGs. Estamos en el módulo número 2 y acordémonos que en el módulo anterior, en el módulo inicial, hablamos sobre qué es el fundraising, en qué consiste la captación de fondos, por qué resulta tan importante y fundamental para los presupuestos de nuestra organización y cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para captar fondos. Tener una misión social relevante que realmente consiga mejorar la vida de nuestros beneficiarios, comunicarlo muy bien y, por supuesto, ser una ONG totalmente transparente. Muy bien, ahora en este módulo 2 vamos a hablar de las estrategias que podemos pensar y que podemos optar para implementarla dentro de nuestra ONG y cómo nos tenemos que preparar para ello. Pero antes, acuérdate que en la escuelitadeong.com encuentras todos los cursos online que necesita tu organización sobre captación de fondos, fundraising, comunicación, gestión del voluntariado, planificación estratégica, comunicación en campañas de sensibilización y muchos otros módulos y muchos otros cursos que realmente son necesarios para afrontar el día a día en una organización no lucrativa. Muy bien, como siempre vamos a ver el índice para situarnos y para entender dónde estamos y vamos a hablar de las estrategias de captación de fondos. Fíjate en el siguiente esquema, en la siguiente representación a nivel de presupuesto que tiene cualquier organización del tercer sector. Y es que siempre hay esta división. Los porcentajes obviamente varían en función de la ONG, pero esta distribución podría ser una distribución adecuada, ¿no? Mira, si otorgamos solo que más o menos un 15% de nuestro financiamiento pertenece a las subvenciones públicas, estaremos bien. ¿Por qué? Porque si algún día dejas de recibir estas subvenciones públicas, no pasa absolutamente nada, solo te afectaría en un 15% a tu presupuesto anual, ¿no? Y lo importante es que el 85% ya sea mediante donaciones únicas, que en esta ocasión vemos que está representada por un 33%, y pequeños donantes, que es todo el resto de la proporción que queda, estaríamos hablando de una muy buena distribución de captación de fondos privada. ¿Por qué he hecho la distinción entre donaciones únicas y pequeños donantes? Porque en este módulo vamos a hablar de la recurrencia y qué es lo que tienes que tener en cuenta para conseguirlo para tu organización. Fíjate que las donaciones únicas tenemos todas estas técnicas que nos proveen de un cierto financiamiento por una única vez. Es decir, que no es regular, que no es consistente, que no es mensual, ¿no? ¿Y esto qué puede ser? Pues una donación que haga una empresa, una iniciativa solidaria que alguien o un colectivo organice una actividad y que la recaudación de fondos sea donada a tu organización, un evento promovido por tu propia ONG para recaudar fondos, un legado y una herencia solidaria de alguien que años atrás te incluyó en el testamento. Ha fallecido esta persona y el año de que esta persona fallece, tú es lo que heredas, pues ya sea una cantidad económica o una propiedad, que en algunos casos se da, ¿de acuerdo? La tienda solidaria, por ejemplo, tú vendes una camiseta una única vez y ya no la vuelves a vender más, ¿no? Y por supuesto las donaciones de aquellas personas con gran sustento económico, ¿no? Que pueden apoyar tu causa durante un año, por ejemplo, y te dan un financiamiento una única vez. ¿Es interesante las donaciones únicas? Por supuesto, claro que sí. ¿Quién no quiere grandes sumas de dinero? Pero lo que se tiene que centrar tu ONG sobre todo es en los pequeños donantes. ¿Y cuáles son las técnicas que ofrecen esta posibilidad de ir incorporando poco a poco pequeños donantes que ya entendemos que son aquellas personas que donan mes a mes de forma recurrente, de forma regular, cantidades que pueden ir entre los 10 euros, 12 euros, 15 euros, 18 euros, hasta los 20 euros, ¿no? Barajamos este rango de cantidades. Pues nos lo pueden facilitar las técnicas de telemarketing, el face-to-face y la captación digital, ¿no? Entonces vamos a ver por qué son tan importantes esta estrategia de donantes individuales. Mira esta representación en que te voy a poner las cantidades que tú generarías con un socio
al mes, al año y a los 5 años. ¿Por qué a los 5 años? Porque es una previsión bastante realista de la esperanza de vida de un socio donante en una organización no lucrativa. Por supuesto, se puede dar de baja al año, a los 6 meses, pero también, y no hay que olvidarlo, puede estar muchos años más una vez superados los 5 años. He trabajado en organizaciones que tienen socios y padrinos desde hace más de 15 y 20 años. Así que imagínate todo el potencial que tiene, ¿de acuerdo? Fíjate en esta representación. Imagínate que catalogamos, que establecemos una categoría de socio número 1, aquella persona que de 10 euros al mes, y estos 10 euros al mes se convierten, si haces la multiplicación, en 120 euros al año. Y si hacemos una prolongación de estas donaciones a los 5 años, es decir, a los 60 meses, las 60 mensualidades, pues nos encontraríamos con la cifra de 600 euros, que no está nada mal. ¿Qué ocurre si, como estrategia de donantes individuales, decimos, mira, en nuestra ONG, la cantidad mínima que vamos a solicitar en una campaña de captación pública, por ejemplo, es la de 12 euros, o en telemarketing o en el formulario de nuestra página web? Pues establecemos otro tipo de categoría y sería el socio número 2. ¿Qué ocurre? Pues fíjate esta pequeña diferencia, lo que consigue, ¿no? Pues 12 euros al mes, al año nos iríamos a los 144 euros y a los 5 años a 720. Y lo mismo ocurriría si elevamos la cifra que vamos a sugerir como monto, como cantidad de donación, a los 15 euros. Pues al año lo proyectaríamos a 180 euros y a los 5 años sería una estimación proyectada de 900 euros. Fíjate que parece que son cantidades minúsculas, pero a lo largo del tiempo te pueden dar un buen sustento económico. ¿Y qué ocurre ahora? Y esto por favor presta atención porque es muy importante. Estamos hablando de una única persona, fíjate toda la importancia que tiene. Pero ¿qué ocurre si combinando las técnicas de face to face, que ya sabes que es la captación de fondos en vía pública, en la calle, las técnicas de telemarketing, personas que están llamando por teléfono e intentando que las personas se hagan socios donantes, y las estrategias de fundraising digital de captación de fondos por internet? Pues si entre las 3 técnicas logras que en lugar de un socio cada mes, incorporar a 30 socios al mes, combinando estas técnicas, tan solo tendríamos que hacer una simple multiplicación y la voy a hacer contigo. Mira, voy a coger mi teléfono móvil y voy a multiplicar 600 por 30, ¿no? Porque si 600 es la cantidad de un socio a lo largo de 5 años, imagínate que tu equipo de captadores consigue 30 socios. Pues nos llevaría a la cantidad de 18.000 euros. ¿De acuerdo? Fíjate que en un solo mes estás generando 18.000 euros. Y estaba haciendo el resto de operaciones. En la categoría número 2 sería 21.600 y en la categoría número 3 sería 27.000. ¿De acuerdo? Fíjate la importancia que tienen los pequeños donantes cuando en lugar de verlos individualmente lo hacemos en forma colectiva. Fíjate el nivel de ingresos. ¿Y por qué es tan importante? Porque imagínate que de estos 30 socios que tú consigues, en un mismo mes, al mes siguiente conseguirás otros 30 e irán incrementándose, e irán sumándose a la rueda de financiamiento. Pues es muy poco probable que los 30 socios a la vez decidan en una misma semana o en un mismo mes darse de baja. A lo mejor tendrás bajas, que hay un promedio que suelen ser del 7% anual de bajas en función de la base de datos que tengas, que son normales en cualquier tipo de organización, un 7%, pero no un 100% de bajas. Es decir, nunca va a pasar que si tienes 30 socios, los 30 socios se den de baja en una única semana, por ejemplo, o en un único mes. Nunca va a pasar. En cambio, si tienes una única fuente de financiamiento, como puede ser una subvención pública, sí que puede cancelarse en un mismo periodo de tiempo. Así que fíjate, aquí radica la importancia de la estrategia de pequeños donantes, ¿no? Entonces, en base a eso, tenemos que pensar cómo queremos que sea nuestra ONG
¿Quién queremos que sea la persona que lidere estas estrategias de captación de fondos? Y esto es muy importante, un ejercicio de quién queremos que sea nuestro donante ideal, nuestra figura de donante que lo tenemos en la mente y que lo vamos a trasladar a efectos comunicacionales. Muy bien. Entonces, ¿cómo quiero que sea mi ONG? Yo lo que haría en esta periodo, etapa inicial, cuando te estás preparando para captar fondos, es cogería todas las técnicas de fundraising, que en este curso las vamos a ver todas, y haría un análisis DAFO. Ya sabes que un análisis DAFO consiste en una matriz dividida por 4, en que dejamos un espacio para las debilidades, otro para las fortalezas, otro para las oportunidades y otro para las amenazas. Entonces, analizaría de una forma muy sencilla cada técnica, a ver si tenemos oportunidades de desarrollarla, si tenemos puntos fuertes, si tenemos recursos, si tenemos personas indicadas, etc., para evaluar la posibilidad de llevarlo o no llevarlo a la práctica. Entonces, esto es muy importante que lo hagas, ¿de acuerdo? ¿Y cuál podría ser un ejemplo? Pues mira, una fortaleza. Pues que dentro de tu ONG existe personas con conocimientos y con técnica y con habilidades para captar fondos. Ok, entonces, si esto es una fortaleza, iría, por ejemplo, diciendo, a ver, el face-to-face, ¿lo podemos llevar adelante en función de esa fortaleza? ¿Sí o no? La técnica del telemarketing, así con todas, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería una debilidad? Pues, por ejemplo, la falta de financiamiento interno. No tenemos mucho dinero para invertir. Bueno, pues tenemos que ingeniárnosla para llevar esta técnica de una forma muy a bajo coste, digamos. Ya sabes que en la escuelita de ONGs te enseño cómo desde cero organizar cada una de estas técnicas de fundraising. ¿Cuál sería, por ejemplo, una amenaza? Podría ser, por ejemplo, que hubiera leyes a nivel legislativo que prohibieran captar fondos en vía pública por ser molesto por los transeúntes. Me lo estoy inventando, es tan solo un ejemplo. Y una oportunidad, pues que el gobierno de tu país pusiera incentivos fiscales a las personas que hacen donaciones a organizaciones sin fines de lucro. Lo podíamos aprovechar para nuestra comunicación, para, por ejemplo, en una campaña de telemarketing decir, hey, ¿sabes qué? Si donas Hacienda o tu gobierno te devuelve un tanto por ciento de la donación a una organización no gubernamental, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de cómo yo trabajaría cada una de las técnicas. También tomaría la siguiente decisión. Para cada una de las técnicas que quiera trabajar desde mi ONG, tengo que decidir si voy a utilizar un equipo propio o voy a externalizar el proceso. ¿Qué significa? Que si dentro de mi ONG quiero que haya un coordinador que organice y gestione todo el resto de técnicas, o que yo solo me voy a preocupar de llamar a una consultora de fundraising, avanzarles el dinero obviamente y decir, mira, a ver, ¿cuántos socios has conseguido? Te pago, me los das y listo, ¿no? Son dos dinámicas completamente diferentes que en función de tus características y sobre todo de tu presupuesto tendrás que tomar esta decisión, ¿no? Y también tendrás que pensar en cuáles son aquellas líneas rojas y límites a la hora de captar fondos. A lo mejor tu ONG siempre quiere preservar su independencia y no quiere involucrarse en el sector empresarial, por ejemplo, porque no quiere que nadie le pueda decir o no le pueda decir qué proyectos quiere hacer, ¿no? Entonces esto sería, por ejemplo, un límite. O tu ONG no quiere enviar a catadores en la vía pública porque no le gusta esta técnica. Ok, me parece bien, pero esto debe constar en algún lugar, ¿no? ¿Quién es la persona responsable? Y esto es muy importante. Tienes que buscar un perfil profesional dentro de la organización, tanto si lo decides promover estas técnicas de fundraising dentro de tu ONG, como si lo decides externalizar. Porque tiene que haber una persona a la que rinda cuentas. Una persona a la que te dirijas para decirle, hey, ¿cómo va esta técnica? ¿Qué resultados está teniendo? ¿Y qué podemos hacer para mejorar? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante detectar a esa persona y la situación ideal sería que tuvieras un equipo numeroso y variado de profesionales que se dedicaran a esto, ¿no? Esta persona o este equipo se va a responsabilizar de hacer un plan de acción y calendarizarlo en el año, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer una campaña de captación en la calle. Entonces, vamos a hacer una selección de personal los meses de enero y febrero.
Vamos a darle formación para que en abril ya podamos tener un equipo en vía pública. Te estoy dando ejemplos muy largos porque todos estos procesos suelen ser mucho más rápidos, ¿no? Pero al menos tiene que tener una persona que se responsabilice de llevarlos a la práctica, ¿vale? Y esta persona tendrá que mediar entre los conflictos ideológicos, porque siempre la captación está sujeta a cierta polémica, ¿no? Siempre en el foro interno de cada ONG. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Esto es lo más común y lo que me he encontrado a lo largo de todos estos años. Pues esta persona tiene que lidiar con las diferentes ideologías y tiene que hacer frente a la escasez de recursos. Es decir, todas aquellas limitaciones presupuestarias a nivel de comunicación, a nivel de técnicas, a nivel de conocimiento que haya dentro de tu ONG, ¿no? Y por último, este ejercicio que es muy importante, y es que a través del historial de personas que ya han donado a tu ONG, ¿de acuerdo?, de la naturaleza de tu causa y de cómo estés comunicando, tienes que pensar quién es tu donante ideal. Y tú me dirás, ay, pero ¿cómo sé esto? Pues mira, analiza si es hombre, mujer, si tiene 50 años, si tiene 30, si vive en un determinado barrio de tu ciudad o si vive en otro, qué nivel de estudios, cuál es su profesión, cómo habla, cómo se expresa, qué nivel cultural tiene. Todo esto es muy importante porque nuestra proyección a nivel de comunicación va a ir destinada única y exclusivamente a este tipo de donante ideal, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, en función del donante ideal que tengas, tendrás que potenciar toda la comunicación para enfocarla a este perfil de persona, a este perfil de público, o si te das cuenta de que quieres cambiar, pues necesitarás cambiar la estrategia. A lo mejor tienes una base de donantes muy envejecida o muy adulta y piensas que no tienes la capacidad adquisitiva y económica para seguir sustentando tu organización durante mucho tiempo más. Pues tendrás que remodelar y redireccionar la estrategia hacia un público más joven, pero no tan joven como los adolescentes o los estudiantes, porque no tienen poder adquisitivo, sino hacia las personas de 35 para arriba, entre 35 y 55 años, porque suelen tener trabajos y suelen estar en una época madura de su vida donde están estables en su vida profesional, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y todo este cambio, toda esta remodelación necesita una transición en la cual tendrás que hacer frente, ¿vale? Fíjate que es muy importante esta fase de preparación. Antes de invertir en cualquier técnica, haz un análisis DAFO, debilidades, oportunidades, amenazas, ya sabes, todo lo que hemos explicado anteriormente para identificar qué tipo de técnica iría mejor con las características que tiene tu organización. Entonces, en base a eso, ya podemos seguir avanzando. Muy bien, como siempre, muchas gracias. Ya sabes que en el módulo número 3, que colgaré en unos días, podrás ver cómo se hace un plan de fundraising para que tú lo puedas llevar a la práctica dentro de tu organización. Gracias y no te olvides suscribirte al canal de YouTube y visitar laescuelitadeong.com. Nos vemos.